¿Qué pasa si el mayor secreto de One Piece no está escondido en el Poneglyph maestro, ni en el siglo vacío, ni en el río grande, sino en tu propia sombra? Hay una teoría que circula entre los fans más analíticos de One Piece, una teoría que conecta Thriller Bark, las Akuma no Mi, el misterio de Barba Negra y la figura más poderosa de todo el mundo, Imu. Y cuando la escuches completa, vas a entender por qué esta podría ser la explicación más profunda y elegante de toda la historia. Pero antes de empezar, una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Imu, el ser más poderoso del mundo, siempre aparece como una silueta? ¿Por qué incluso Oda lo muestra como una figura de oscuridad total, aun cuando está físicamente presente en una habitación iluminada? La respuesta oficial es que es censura visual. Pero, ¿y si Oda nos lo está diciendo literalmente? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de las teorías más oscuras y fascinantes de todo One Piece. Imu no es humano. Imu es una sombra. Empecemos por lo que sabemos. En el capítulo 906 de One Piece, Oda nos presentó a Imu, el gobernante real del mundo, el ser al que los mismos Gorosei se inclinan con la frente en el suelo. Un personaje que ha existido durante 800 años, que no envejece, que tiene poder absoluto sobre la historia del mundo, y sin embargo, no lo vemos. Nunca lo vemos del todo. Oda ha dibujado villanos con diseños memorables. Kaido, Big Mom, Barba Negra, Doflamingo, todos tienen caras claras, presencia visual impactante. Pero Imu, el ser más poderoso de todos, siempre aparece como una silueta densa y oscura, incluso en ambientes iluminados. La explicación convencional es recurso narrativo para generar misterio. Pero los fans que proponen esta teoría argumentan algo diferente. Oda no está ocultando el diseño de Imu, nos está mostrando exactamente cómo es. Y para entender por qué eso tiene sentido, necesitamos viajar al arco que, según esta teoría, fue diseñado como el mayor foreshadowing de toda la historia de One Piece. Necesitamos hablar de Thriller Bark. El arco de Thriller Bark es famoso, pero muchos fans lo subestiman. Lo consideran un arco de relleno, una pausa cómica antes de la intensidad de Marineford. Sin embargo, esta teoría propone que Thriller Bark es en realidad el arco más importante de toda la primera mitad de One Piece, porque ahí Oda estableció las reglas del sistema más fundamental del mundo. Gracias a Gekko Moria y su Kage Kage no Mi, aprendemos algo crucial. Las sombras tienen alma, no son simplemente proyecciones de luz. En el mundo de One Piece, cada ser tiene una sombra que es, en esencia, una parte de su alma. Pero hay una ley natural absoluta. Las sombras son esclavas del cuerpo al que pertenecen. Una sombra no puede existir de manera independiente. Si la sombra se inserta en un cadáver, ese cadáver adquiere las habilidades del dueño original. Y aquí viene el detalle técnico más importante. Moria puede insertar sombras en cadáveres porque los cadáveres no tienen alma propia. La sombra puede ocupar ese espacio vacío. Sin embargo, cuando intenta insertar una sombra en un cuerpo vivo, el resultado es temporal. Dos almas no pueden coexistir en el mismo cuerpo de manera permanente. Lo vemos con Luffy. Cuando Moria le inserta decenas de sombras en el cuerpo, Luffy se vuelve temporalmente más poderoso, pero el sistema es inestable. El cuerpo eventualmente rechaza las sombras extrañas. Ahora viene la pregunta que esta teoría plantea y que nadie en el canon ha respondido. Si las sombras tienen alma, ¿pueden comer una Akuma no Mi? Piensen en esto. Sabemos que las Akuma no Mi se fusionan con el alma de quien las consume. Sabemos que Tony Chopper era un reno ordinario, sin conciencia elevada, pero que al comer la Hito no Mi adquirió conciencia humana, capacidad de razonamiento complejo y voluntad propia. La fruta no preguntó si Chopper era humano, se fusionó con su alma. Entonces, si una sombra tiene alma,
¿Qué pasaría si esa sombra consumiera una Akuma no Mi Zoan de tipo humano? Esta es la pieza central de la teoría. Imaginen el origen. Hace más de 800 años existió algo que nadie sabe cómo nominar. Una sombra que, por algún mecanismo del mundo de One Piece, logró consumir una Akuma no Mi, específicamente una fruta Zoan de tipo humano, similar o equivalente a la Ito Ito no Mi. El resultado fue sin precedentes. La sombra adquirió conciencia plena. La sombra desarrolló voluntad propia. La sombra rompió la ley natural que la ataba a su cuerpo original. Una entidad completamente nueva nació en el mundo. Ni humano, ni criatura, ni espíritu. Una sombra consciente, libre e incontenible. Pero hay una complicación enorme. Una sombra con conciencia, aunque sea poderosa, sigue siendo inmaterial. Para interactuar con el mundo físico, para ejercer poder real, necesita habitar un cuerpo. Y ahí es donde aparece Nerona Imu. Nerona Imu fue uno de los 20 reyes que formaron el gobierno mundial hace 800 años. Un ser humano de carne y hueso, con posición, con poder político, con un nombre que resuena a través de los siglos. La teoría propone que la sombra consciente se apoderó de ese cuerpo, pero no de manera temporal, como hace Moria con sombras en cuerpos vivos, sino de manera permanente. ¿Cómo? Removiendo el alma original del cuerpo. En el universo de One Piece, sabemos que el alma puede ser extraída y manipulada. La Zoru no Mi de Big Mom lo demuestra explícitamente. Ella puede arrancar el alma de seres vivos. También la Nikyu no Mi de Kuma puede remover elementos intangibles. La Ope no Mi de Law realiza cirugías a nivel del alma. Y no descartemos la posibilidad de pactos más oscuros que aún el manga no ha revelado. El resultado, un cuerpo vivo sin alma propia, ocupado por una sombra consciente con Akuma no Mi. Una fusión permanente. Imu ya no es el humano Nerona Imu. Es la sombra que lo poseyó y tomó su nombre. Hay un detalle visual sutil que esta teoría usa como evidencia: los ojos circulares. ¿Recuerdan a Cavendish? Es un personaje carismático que carga con una segunda personalidad llamada Hakuba, un alter ego letal que emerge cuando duerme. Oda representa este cambio de control con un diseño visual muy específico. Cuando Hakuba toma el control, los ojos de Cavendish se vuelven perfectamente circulares, vacíos, sin expresión humana. Es la representación visual de una entidad diferente mirando a través de los mismos ojos. Ahora observen las pocas veces que Imu ha aparecido con rasgos faciales visibles. Sus ojos también presentan ese círculo perfecto, ese vacío inquietante que no se parece a ningún personaje humano del manga. La teoría interpreta esto no como estilo artístico, sino como comunicación directa de Oda. Estamos viendo una entidad que habita un cuerpo que no es el suyo. Una sombra que mira al mundo a través de ojos robados. En el arco de Egghead Island, descubrimos algo que nadie esperaba. Los Gorosei no son simples ancianos burócratas. Son entidades capaces de transformarse en criaturas demoníacas, de regenerar daño masivo, de actuar con una crueldad y eficiencia que va más allá de lo humano. La pregunta es, ¿cómo? No se ha revelado que ninguno de ellos tenga una Akuma no Mi conocida, y sin embargo, son prácticamente inmortales en combate. La teoría ofrece una respuesta basada en los poderes de Moria. Él tiene una técnica llamada Doppelman, donde su propia sombra actúa como su guardaespaldas, como una extensión física de sí mismo. Puede enviar su sombra a combatir en su lugar. La sombra es Moria, pero separada. Ahora imaginen si Imu, siendo una sombra primordial consciente, aplica ese mismo principio a una escala infinitamente mayor. Los Gorosei son fragmentos de la sombra de Imu, son extensiones de él. Imu ha fragmentado partes de su esencia, partes de su sombra, y las ha insertado en los cuerpos de los Gorosei, dándoles poderes, longevidad y una lealtad que va más allá de la política o el miedo.
Son literalmente parte de él. Por eso regeneran. Por eso son monstruosos. Por eso su lealtad a Imu es absoluta e inquebrantable. Y posiblemente los caballeros sagrados siguen el mismo principio, solo que con una porción más pequeña de esa esencia. Don Quijote do Flamingo, antes de su derrota, habló de un tesoro guardado en Mariejoa con una intensidad que pocos personajes han mostrado. Dijo que revelar ese tesoro podría sacudir los cimientos del mundo entero. ¿Qué podría ser un tesoro tan poderoso que su mera revelación cambie todo? Esta teoría propone un cuerpo extraordinariamente poderoso, conservado y guardado, como Oars en Thriller Bark, que fue congelado durante siglos esperando ser usado. ¿Para qué necesitaría Imu un cuerpo de repuesto? Porque su cuerpo actual, el de Nerona Imu, tiene 800 años, y aunque puede mantenerlo funcional mediante su poder, eventualmente incluso eso tiene límites. O quizás simplemente quiere un cuerpo más adecuado para la batalla final. El tesoro de Mariejoa podría ser, literalmente, el próximo recipiente de Imu. Ahora llegamos al punto más poético y temáticamente poderoso de la teoría. Nika es el dios del sol. La leyenda dice que fue un dios que traía alegría a todos, que hacía reír incluso a los esclavos. Un ser de luz y libertad. Pero todo objeto bajo la luz proyecta una sombra. ¿Y si Imu es, literalmente, la sombra de Nika? Piensen en la simetría temática perfecta. Nika representa la luz, la libertad, la alegría. Su sombra, Imu, representaría la oscuridad, la esclavitud, el sufrimiento. Son opuestos absolutos, dos caras de la misma moneda cósmica. Y aquí viene la motivación que hace de Imu un villano con profundidad real. Por ley natural, las sombras son esclavas de la luz. Donde va Nika, va la sombra. Donde hay luz, existe sombra, pero siempre supeditada, siempre en función de la luz. El objetivo de Imu no es dominar el mundo. El objetivo de Imu es liberar las sombras, sumergir al mundo en una oscuridad tan absoluta que no haya luz que las encadene. Destruir a Nika, destruir el sol, para que las sombras finalmente puedan ser libres. Imu no quiere gobernar el mundo, quiere apagar el sol. Y aquí la teoría conecta con otro dato extraño que siempre ha intrigado a los fans. Enies Lobby, la sede de la justicia del gobierno mundial, tiene una anomalía inexplicable. En Enies Lobby, el sol nunca se pone. Siempre hay luz. Siempre es de día. La teoría propone que esto no es coincidencia ni curiosidad geográfica. El cuerpo original de la sombra que se convirtió en Imu está atrapado en Enies Lobby. Y la luz perpetua sirve como su prisión, impidiendo que esa sombra, o cualquier sombra, escape. El agujero gigante en el centro podría ser precisamente el lugar donde ese cuerpo original está confinado. Marshall D. Teach, Barba Negra, ha sido durante años el misterio más grande del sistema de Akuma no Mi de One Piece. Nadie puede tener dos frutas del diablo. Esa es la regla absoluta. El cuerpo explota. Mueres. Y sin embargo, Barba Negra tiene dos. La Yami Yami no Mi y la Gura Gura no Mi de Barba Blanca. La teoría lo explica de manera brillante. Todos los seres tienen dos almas. El alma del cuerpo y el alma de la sombra. En la gran mayoría de personas, solo el alma del cuerpo interactúa con el mundo. La sombra es pasiva, latente, una presencia que acompaña pero no actúa. Barba Negra es la anomalía. Él alimentó ambas almas. Su cuerpo consume la Yami Yami no Mi. Su sombra consume, o ha absorbido, la Gura Gura no Mi. ¿Recuerdan la escena icónica de Marineford? Barba Negra cubre el cuerpo de Barba Blanca con una lona negra. Crea oscuridad total. Y cuando sale, tiene los poderes del temblor. La Yami Yami no Mi tiene un poder que ninguna otra fruta posee. Puede anular los poderes de otras Akuma no Mi. Es la oscuridad que suprime la luz de los demás poderes.
Lo que Barba Negra hizo bajo ese pano negro fue usar la oscuridad de la Yami Yami para crear un ambiente donde el alma de la fruta de barba blanca pudiera ser separada del cuerpo muerto y absorbida directamente por la sombra de Barba Negra. Cuerpo y sombra actúan como espejos el uno del otro. Lo que el cuerpo no puede absorber, la sombra sí puede. Barba Negra no rompió la regla. Encontró el loophole más profundo del sistema. Si Imu es una sombra primordial con conciencia y Akuma no Mi, ¿qué podría detenerlo? La teoría identifica 3 poderes como las únicas herramientas capaces de enfrentarlo. Primero, la Yami Yami no Mi. La fruta de Barba Negra anula los poderes de todas las Akuma no Mi. Si Imu basa su inmortalidad y su poder en la fruta que consumió siglos atrás, la Yami Yami no Mi podría neutralizarla y volverlo vulnerable. Segundo, la Hito Hito no Mi, model Nika. Si Imu es literalmente la sombra de Nika, entonces Luffy, Nika encarnado, es su némesis natural. La luz destruye a la oscuridad. El sol disuelve las sombras. Esta es la confrontación que todo One Piece ha estado construyendo. Tercero, la Kage Kage no Mi. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. Gekko Moria, el perdedor de Thriller Bark, el hombre que siempre pareció un villano de segundo nivel. Si Imu es una sombra, entonces la única persona que podría controlar, manipular o separar la sombra de su cuerpo robado es el usuario de la Kage Kage no Mi. Quizás el fracaso de Moria no fue el final de su historia. Quizás fue el entrenamiento. Si la teoría es correcta, la guerra final de One Piece no es simplemente piratas versus gobierno. Es una batalla cósmica entre 3 fuerzas fundamentales. Nika, Luffy, representando el sol, la libertad, la alegría. Barba Negra representando la oscuridad, el caos, la ambición sin límites. Imu representando la sombra primordial, la esclavitud cósmica, la extinción de la luz. No es sol versus oscuridad simplemente. Es 3 formas de libertad en conflicto. Luffy quiere liberar a la gente a través de la alegría. Barba Negra quiere libertad total, sin reglas, sin dioses. Imu quiere liberar a las sombras del dominio eterno de la luz. Los 3 tienen razón desde su propia perspectiva, y los 3 son incompatibles entre sí. Esa es la grandeza narrativa de One Piece. No hay un solo villano. Hay una contradicción cósmica que solo puede resolverse con sangre y fuego. ¿Es esta teoría correcta? No lo sabemos. Oda no ha confirmado nada de esto explícitamente. Pero lo que sí es indiscutible es esto. Los elementos están todos ahí. Las sombras con alma en Thriller Bark. La Akuma no Mi fusionándose con el alma, no con el cuerpo. El misterio de las 2 frutas de Barba Negra. La apariencia de silueta de Imu. La luz perpetua de Enies Lobby. Los poderes demoníacos de los Gorosei. El tesoro sin nombre de Mariehua. Oda lleva más de 25 años construyendo un mundo con una consistencia interna extraordinaria. La pregunta no es si hay conexiones. La pregunta es si esta es la conexión que Oda tenía en mente. Y si lo está, entonces Thriller Bark, ese arco que tanto se subestimó, será recordado como el mayor setup de toda la historia del manga. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Imu es una sombra consciente? ¿Qué parte de la teoría les parece más sólida? ¿Y cuál les parece que tiene más agujeros? Déjenlo en los comentarios. Este es el tipo de conversación que hace grande a la comunidad de One Piece. Si llegaron hasta acá, ya saben lo que tienen que hacer. Like, suscripción y activen la campanita, porque las teorías que se vienen son aún más profundas. Nos vemos en el siguiente video. La oscuridad apenas empieza.